Bienvenidos, el día de hoy vamos a diseñar unas pegatinas kawaii en alta resolución con el programa PowerPoint. Para ello abrimos el programa PowerPoint, suprimimos el texto predeterminado, nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva y vamos a personalizar. En este caso vamos a trabajar en un A4 en vertical. Aceptamos. Una vez que está listo nos vamos a vista, reglas, líneas y guías. Nos vamos a FreePix, que es una página de descargas de fuentes vectoriales. Hacemos la búsqueda con el término kawaii. Y nos vamos a gratuito y vectores. En esta plataforma ustedes pueden encontrar figuras en kawaii en formas vectoriales. Hay muchos elementos. En este caso vamos a seleccionar este y nos vamos a descargar. Hacemos clic en descarga gratuita y en la parte inferior se nos va a descargar todo el pack completo. En este caso hacemos clic y copiamos este elemento, este archivo que dice EPS. Este archivo es que nos va a servir para poder trabajar. Control C, Control V y lo llevamos a una carpeta donde vamos a almacenar. Una vez que está listo, este programa lo vamos a llevar a esta página. Elegimos el archivo que hemos descargado, que previamente hemos guardado, y hacemos la selección. Abrir y luego a convertir. En la parte inferior me va a salir la descarga. Le doy clic en descargar. Una vez que está la descarga, clic derecho, mostrar en carpeta y acá se va a mostrar el archivo, el cual voy a copiar y pegar en la carpeta que anteriormente he guardado. Me voy a insertar imagen y voy a insertar en este caso el archivo. Clic derecho, agrupar, desagrupar, sí. Nuevamente clic derecho, agrupar, desagrupar y hasta que no me quede la opción de desagrupar. Finalmente ya está listo. Lo que voy a hacer es suprimir el fondo y me voy a quedar solamente con la imagen. Como ustedes pueden apreciar, la imagen está en forma vectorizada donde ustedes pueden cambiar el color. Relleno de forma, vamos a ver, ustedes pueden cambiarle de color, pueden cambiarle de textura. En este caso, una vez que está listo, lo que voy a hacer es agrupar nuevamente toda la imagen. Voy a minimizar y lo que voy a hacer es insertarle un contorno. Para ello, Control C, Control V, relleno de forma, me voy al color gris, contorno de forma, color gris y nuevamente en el contorno de forma me voy a grosor, más líneas y voy a seleccionar nuevamente en color el gris. Asimismo, en el ancho voy a cambiar 13 puntos. Ahora, una vez que ya está, voy a generar una copia, Control C, Control V, a la cual voy a cambiarle de color a tonalidad blanca. Y en el caso del ancho voy a insertar 11 puntos, igual en el color blanco. Una vez que ya está, voy a superponer de tal manera que me quede el borde gris para realizar el corte. Ahora voy a superponer la imagen que queda y voy a proceder a centrar. Una vez que está listo esta imagen, lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos, clic derecho, agruparlos. En este caso me voy a insertar imágenes y voy a seleccionar. En este caso ya tengo varias imágenes que he convertido con el cual voy a trabajar. Selecciono esta imagen y lo que voy a hacer es desagrupar nuevamente, sí, y así hasta mantener todos los elementos desagrupados. Lo que voy a hacer en este caso es quitar este fondo. Voy a suprimir. Una vez que ya tengo listo, lo que voy a hacer es seleccionar nuevamente todos los elementos y voy a procederlos a agrupar. Selecciono, minimizo y lo que voy a hacer es crear una copia. Control C, Control V, genero una copia. Una vez que ya he generado una copia, voy a proceder a ir a formato, relleno de forma, color gris, contorno de forma, gris. Nuevamente color gris. En el tamaño voy a trabajar con 13 puntos y lo que voy a hacer es generar una copia. A esta copia le voy a insertar un ancho de 11 puntos y el color blanco. E igual en la parte superior el color blanco. Una vez que está listo voy a superponer, de tal manera que me quede el borde gris para realizar el corte de esta pegatina. Una vez que está listo, lo que voy a hacer es traer para adelante esta figura y lo voy a superponer. Una vez que está superpuesto, voy a proceder a seleccionar todos los elementos, clic derecho y agrupar.
Y ahora en este momento voy a insertar un word art que viene a ser un texto. Selecciono, me voy a la tipografía, en este caso lactosa, y voy a generar una copia, control C, control V. Una vez que está listo este texto, me voy a insertar formas y lo que voy a hacer es insertar una forma, superponer un rectángulo, selecciono ambos elementos y me voy a combinar formas, fragmentar. Una vez que está fragmentado, el texto me va a quedar como una imagen de manera vectorizada y lo que voy a hacer es agrupar nuevamente todos estos elementos de tal manera que en este caso el texto ya me quede como una imagen. Me voy a formato de forma y relleno con degradado. En este caso cojo este punto y lo que voy a hacer es seleccionar con el cuentagotas el color. En este caso estoy trabajando con la temática unicornio, por tanto voy a tomar los colores de acuerdo a esta temática. Así mismo me voy a tipo radial. Selecciono este texto, me voy a relleno de texto, gris, contorno de texto, el gris y contorno de texto en el grosor, más líneas, y lo que voy a hacer es en el ancho voy a indicar 13 puntos y nuevamente voy a generar una copia, control C, control V, genero una copia y selecciono y me voy a contorno de texto, grosor, más líneas y voy a cambiar el ancho por 11 y el color por blanco, e igual en la parte superior, blanco. Una vez que ya está listo, lo voy a superponer. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar esta imagen y traerlo al frente para superponer. De esta manera he creado una forma de pegatina diferente que viene a ser un texto. Ahora lo que voy a hacer es insertar una nueva imagen. Ahora tenemos esta imagen de unicornio y lo que yo voy a hacer es quitar el fondo y simplemente me voy a quedar con el arco iris. Clic derecho, nuevamente agrupar y desagrupar, sí, hasta desagrupar cada uno de los elementos. Una vez que está listo, lo que voy a hacer es suprimir los elementos con los cuales yo no voy a trabajar. En este caso voy a suprimir este fondo y voy a quitar también lo que es el unicornio en sí. Me voy a quedar solamente con el arco iris. Una vez que está listo, lo que voy a hacer es seleccionar todos estos elementos, clic derecho, agrupar. Una vez que está agrupado, lo voy a llevar a la parte superior y lo que voy a hacer es minimizar y generar una copia de este para generar la base. Control C, control V, genero una copia, me voy a relleno de forma gris, contorno de forma gris, contorno de forma, grosor, más líneas. En este caso nuevamente selecciono el color gris, en el ancho voy a indicar 13 puntos y lo que voy a hacer es generar una copia nuevamente de esta, voy a cambiar el color blanco. Y en el ancho voy a indicarle 11. Una vez que está listo voy a superponer. Voy a tomar esta imagen y nuevamente voy a traerlo al frente para superponer. Ese es el tercer elemento que voy a superponer. Selecciono todos los elementos trabajados y le voy a dar a agrupar. Así tenemos una nueva pegatina que viene a ser el arco iris. Ahora nuevamente voy a insertar otra imagen. En este caso es una imagen de un conejito, el cual yo voy a trabajar. Para ello nuevamente realizo el mismo procedimiento, clic derecho, agrupar y desagrupar hasta que ya no tenga la opción de desagrupar. Suprimo todos los elementos de fondo, quito estos elementos puesto que con ellos no voy a trabajar, simplemente dentro de ellos voy a tomar estas dos imágenes. Una vez que ya tenga estas dos imágenes, selecciono todas las imágenes y me voy a agrupar. Ahora tengo este elemento y nuevamente selecciono esta imagen, agrupar. Ahora lo que voy a hacer es selecciono la imagen y me voy a insertar una nueva forma que viene a ser el fondo.
para generar un nuevo modelo de pegatina. Me voy a insertar formas y con este elemento que viene a ser curva voy a crear una base. Simplemente hago clic clic hasta llegar al primer punto de partida. Una vez que ya está listo, me voy a relleno de forma, cuentagotas. Con el cuentagotas voy a seleccionar el color, el contorno de forma sin contorno, y lo que voy a hacer es clic derecho, enviar al fondo. Y bueno, espero que les haya gustado este proyecto. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en una próxima oportunidad.